Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hace poco uno de vosotros, uno de mis suscriptores, me puso en los comentarios de algún vídeo, aunque ahora no recuerdo cuál, si podía comentar una película de Steven Spielberg, una de las que no tengo comentadas, evidentemente. Una película que en su momento fue, vamos así decirlo, un grandísimo éxito de crítica, pero un relativo fracaso de público. Y yo creo que la película que vamos a comentar esta noche, yo creo que tiene suficientes virtudes, por lo menos para convertirse en un gran éxito, al menos ya no solo de crítica, sino también de público. Pero yo creo que inconcebiblemente el público en diversos sectores le dio la espalda. Y la película que vamos a comentar esta noche no es que fuese ni muchísimo menos un fracaso de público, pero que yo creo que tenía todas las papeletas para ser un gran éxito de público allá donde se estrenara. El director Steven Spielberg, allá por el año 1980 o 81, mientras estaba filmando En busca del arca perdida, empezó a leer una serie de historietas, de cómics, de libros, de un personaje que no tiene nada que ver con lo que es el cómic americano, el cómic estadounidense propiamente dicho. Más bien es más cómic a la europea, pero un cómic con aventuras detectivescas, protagonizada por un chaval, un adolescente entre unos 15 y 22 años aproximadamente, que se hace pasar, o por lo menos él dice que es un periodista, aunque yo siempre me llevé las manos a la cabeza pensar cómo un chico de 17, 18 o 19 años podía realmente tener la carrera de periodismo. Pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de historietas, de tebeos, de libros, de cómics, y es un personaje de todo ello. Aquí en Europa este personaje realmente es muy conocido, pero en Estados Unidos no lo fue tanto. Y Steven Spielberg realizó una película, o iba a realizar una película, en el que este personaje fuera el principal protagonista de la misma. La película que vamos a comentar esta noche, y que vamos a hacerlo de una manera amplia, con un análisis profundo, como suele ser aquí costumbre en el canal, es nada más y nada menos que Tintín y el secreto del unicornio. Pero ojo, nosotros, debido al castellano, al español, nosotros tenemos una pronunciación muy fuerte y decimos Tintín. Pero en francés es Tintin, es decir, esa vocal entre la I y la A, que nosotros no tenemos porque las nuestras son A, E, I, O, U, es decir, con una pronunciación muy fuerte, el escritor belga, de origen belga, llamado Georges Remy, que le conocemos más habitualmente por Hergé, escribió una serie de novelas, vamos a decir novelas, no historietas, cómics, con un personaje absolutamente extraordinario. Un pequeño periodista, ya os digo, extrañamente periodista, a mí por lo menos ya os digo que siempre me lo ha extrañado, que es un adolescente de entre unos 15, 20, 22 años llamado Tintín. Y que se puede decir, sin temor a equivocarse, que es como una especie de Indiana Jones. Va resolviendo enigmas con una trama detectivesca a lo largo de todo el mundo, paseando por 1001 países, 1001 civilizaciones y desentrañando toda clase de enigmas. Yo de Tintín no tengo, pues en mi casa, ningún libro, ningún tebeo de los que suelo tener, vamos, de los que tengo yo en mi colección, pero sí he leído muchos en la biblioteca de mi colegio cuando yo era un niño. Y meterte dentro del mundo de Tintín era prácticamente como meterte dentro de una película de Indiana Jones. Es decir, ¿por qué a Steven Spielberg le atrajo este proyecto? Ahora vamos a desentrañar todos estos apuntes que voy a ir comentando. Steven Spielberg, ya os digo, en el rodaje de Indiana Jones en busca del arca perdida en 1980-81, descubrió a Tintín. Y realmente le fascinó la manera, la facilidad que tenía de viajar por el mundo, todas las aventuras que recorría, los enigmas que iba resolviendo, y a lo mejor hasta cierto punto pudo basarse ya no solo Steven Spielberg o incluso George Lucas en las historias, por así decirlo, como os diría yo, de género negro o de serie B, o las aventuras detectivescas de los años 40 o 50 en la televisión en Estados Unidos para la creación de Indiana Jones, aparte de los personajes de El secreto de los Incas, de Alan Quatermain en las minas del rey Salomón, como os he indicado muchísimas veces, sino que también tenía cierto punto detectivesco y aventuresco. Es por eso que podemos decir que Tintín tiene ciertos ramales o ciertas referencias, o mejor dicho, Indiana Jones tiene ciertas referencias a lo Tintín,
Pues posiblemente, y que eso pudiera influirle posteriormente a Steven Spielberg para los otros 3 capítulos que iba a filmar en el 84, en el 89 y en el 2008. Steven Spielberg quería hacer además una película de Tintín. ¿Por qué? Porque quería dar a conocer en Estados Unidos y en Canadá a este personaje que realmente en el continente americano, o por lo menos en Norteamérica, no era excesivamente conocido, aunque aquí en Europa es famosísimo, tanto como pueden serlo aquí los mismísimos Mortadelo y Filemón, por deciros algunos nombres de otros personajes de TV o de cómics o Superman o Batman. Tintín aquí es prácticamente ultra conocido. Pero es posible que a lo mejor en Norteamérica, en Estados Unidos o en Canadá, no sé si en México ya y en parte ya en toda la parte de la América Latina, pueda ser también conocido. Pero aquí en España Tintín es muy conocido y todavía se siguen vendiendo sus historietas allá por donde quieras encontrarlas. Por lo tanto, esta era una oportunidad de oro de Steven Spielberg para dar a conocer al personaje, por así decirlo, en Norteamérica. Además, él quería filmar una película de Tintín, pero en principio en acción real. Pero tenía un problema. Cuando él estaba leyendo las historietas de Tintín, veía que el perrito, Milú, que en Estados Unidos se le conoció como Snowy, es decir, como nevado o nevadito, vamos así decirlo, tenía tanto protagonismo, o sea, no tenía tanto protagonismo como Tintín, pero prácticamente se puede decir que era un compañero inseparable y que tenía un montón de personalidad. Pero Steven Spielberg, ¿cómo iba a crear un Milú, un perrito, ese Fox Terrier encantador blanco? ¿Cómo iba a crearlo realmente con imagen real? Sería muy complicado en ese sentido, aunque ha habido grandísimas películas en donde los animales han sido dirigidos de una manera magistral. Ya comentaré dentro de la sección del canal Disney Home Video una película que se llama Viaje alucinante sobre 2 perros y un gato, que es una fábula absolutamente demoledora y extraordinaria de cómo está filmada. Pero bueno, esto ya es aparte. Entonces Steven Spielberg, digamos que con la captura de movimiento, lo que fue es a la empresa de Peter Jackson, a la Weta Workshop y Weta Digital, contactó con Peter Jackson y le dijo: me gustaría que me hicieras una prueba con el personaje de Tintín, con el perrito Milú, con ese Fox Terrier blanco encantador, en un pequeño corto para ver qué tal quedaría. Peter Jackson le dijo a Steven Spielberg que él conocía a Tintín pues prácticamente de niño. Bueno, Peter Jackson, en el caso, bueno, como es neozelandés, pues en el continente de Oceanía, pues a lo mejor pues era más conocido. Peter Jackson conocía a Tintín, pues prácticamente, ya os digo, desde que era un niño, pero Steven Spielberg solo desde 1980-81, en el rodaje de En busca del arca perdida. Y entonces Peter Jackson le envió un corto a Steven Spielberg en donde él, Peter Jackson, hacía de Capitán Haddock y donde tenía a Milú alrededor de él dando vueltas y el Capitán Haddock interactuando. Entonces Steven Spielberg se le ocurrió que efectivamente ya podía hacer una película de Tintín y con un Milú con captura de movimiento, es decir, enteramente digital. Pero al ver que los personajes tenían dentro de lo que eran las historietas una serie de rasgos muy icónicos como los había dibujado Hergé, Steven Spielberg se propuso si a lo mejor estos personajes, estos actores, podían trabajar con unos prostéticos puestos en la cara, es decir, como con un maquillaje, para que sus facciones sean un tanto caricaturescas, es decir, que el Capitán Haddock pues tuviese esa nariz tan grande, esa barba tan negra, tan poblada, todos ellos los ojos más pequeños, más diminutos, Tintín el consabido tupe que tiene. E hizo una serie de pruebas de cámara a algunos actores, pero no quedó realmente bien, incluso con labores de maquillaje o prostéticos, porque todos los días serían horas interminables y agotadoras para los actores, que ya se ha hecho. Pero Steven Spielberg no tenía intención de ello. Y lo que se propuso directamente, y se lo propuso a Peter Jackson y a Richard Taylor, el director artístico de Weta Workshop y Weta Digital, fue hacer enteramente una película de Tintín con captura de movimiento. Absolutamente toda, es decir, todos los personajes con captura de movimiento y con fondos creados con CGI, con ordenador. Todo esto se lo propuso a Peter Jackson y llegaron a la conclusión de que Steven Spielberg rodaría la primera película y Peter Jackson la produciría. Y que la segunda película, una hipotética segunda película, la filmaría Peter Jackson y la produciría Steven Spielberg. Pero como os he dicho, y esto enlaza con el principio del vídeo, la película fue
un gran éxito de crítica, pero no lo suficiente de público. Por lo tanto, se puede decir que el proyecto de Tintín está en stand-by. Para lo que fue el guión de la película, el argumento al que ahora pasaremos a comentar, a analizar, como es costumbre aquí en el canal, y a sacarle todas las virtudes y también algunos defectos que también los tienen, no es una película perfecta, aunque yo creo que es una magnífica película. Desde un primer momento no se quiso adaptar solo una historieta de Tintín. Porque claro, desde un punto de vista cinematográfico, lo que es el guión de una historieta adaptada a una película puede quedar excesivamente sencilla y simple en lo que es la pantalla grande. Entonces, Steven Spielberg, Peter Jackson y Joe Cornish, que también es un director de cine, que ya comentaré alguna película que tengo suya, como es, por ejemplo, sin ir más lejos, El niño que pudo ser rey, que fue una película que pasó inadvertida por los cines, pero que es una absoluta maravilla, muy parecida a las películas de los 80 tipo Cuenta conmigo, Los Goonies, ya la comentaré más adelante aquí en el canal, idearon un guión que supusiera la adaptación de 3 historietas de Tintín. El secreto del unicornio, si mal no recuerdo, vamos a ver El cangrejo de las pinzas de oro, y también La maldición o las aventuras de Rachman el Rojo, o algo así parecido cual es. Es decir, tuvieron que adaptar tres historietas para que el guión cinematográficamente funcionara. Aunque Hergé creo que creó 20 y tantas historias de Tintín plasmadas en tebeos, en cómics, por lo tanto, pues había material más que suficiente para que Peter Jackson y Steven Spielberg pudiesen realizar una serie de películas de Tintín. Yo creo que era lo que tenía en un principio en mente Steven Spielberg sin ningún género de dudas. Pero claro, Steven Spielberg desde un primer momento se arriesgaba a varias cosas dentro de lo que era el mundo de Tintín. Primero, crear ese mundo tan característico de Tintín, es decir, de unos personajes que forman un universo, como son Milú, el mismo Tintín, el Capitán Haddock y sobre todo los detectives Hernández y Fernández, que prácticamente se puede decir que casi son gemelos, pero que no lo son en las historietas. Son 2 detectives muy parecidos físicamente, pero que no son gemelos realmente. Y que tenía intención de, dentro de presentar el mundo de Tintín para otras aventuras, ya tener a estos personajes directamente en la gran pantalla. Sobre todo, por ejemplo, el personaje más carismático del mundo de Tintín, que es el Capitán Haddock. Para ello tuvo que contar con la ayuda de actores reales para la captura de movimiento. Tintín está interpretado por el actor Jamie Bell. Andy Serkis es el actor que interpreta al Capitán Haddock. Y para Rachman el Rojo, o para, mejor dicho, el descendiente de Rachman el Rojo, y también el propio Rachman el Rojo, que digamos que hay un doble papel en esta película respecto al villano y también el Capitán Haddock, se contó con Daniel Craig, el último 007, que si permitís el inciso, vamos a ver quién será el actor encargado que dará vida nuevamente al agente con 00 con licencia para matar. No lo sabemos todavía, pero yo creo que Daniel Craig ha dejado el listón bastante alto. Y además de ello se contó, si mal no recuerdo, con Nick Frost y con Simon Pegg para Hernández y Fernández, creo recordar. Y también con Toby Jones para el personaje de un carterista muy simpático que está al principio de la película. La verdad es que la creación de todo el mundo de Tintín no era una tarea para nada fácil. Richard Taylor y otro de los directores artísticos de Weta marcharon a Bruselas, que era donde vivía Hergé y donde realmente empieza esta película, y se empaparon de todo el ambiente que había, intentando recopilar también incluso fotografías de los años 30, de los años 40, de los años 50, para dar la mayor verosimilitud a todo lo que era el mundo de Tintín. Es decir, que Steven Spielberg y Peter Jackson querían crear un universo, es decir, plasmar el universo de Hergé en 2 dimensiones a plasmarlo en 3 dimensiones dentro de lo que era la película. Y para la captura de movimiento, Steven Spielberg ideó algo realmente fascinante e innovador. Y muy original, no capturar exactamente los rasgos de cada personaje y plasmarlos en el muñeco, sino que solo capturó los gestos de los actores para la interpretación. ¿Por qué? Porque quería que físicamente los personajes estuvieran a medio camino entre un ser real y también una caricatura de lo que era el personaje real. Por ejemplo, el Capitán Haddock
no tiene exactamente los rasgos de Andy Serkis, aunque sí sus expresiones a la hora de interpretar. Pero los ojos pequeños del Capitán Haddock, la barba negra, esa nariz tan grandota, las orejas, los labios tan gruesos, es decir, ese cabezón tan grande, las manos, todo eso se puede decir que era un muñeco que estaba animado con los gestos de Andy Serkis, pero no con sus rasgos, porque en ningún momento ni Tintín se parece a Jamie Bell, ni el Capitán Haddock se parece a este Andy Serkis, ni Rachman el Rojo se parece a Daniel Craig, ni muchísimo menos. Lo que captó Steven Spielberg muy sutil e inteligentemente fueron los gestos, porque él lo que quería eran los rostros más auténticamente posibles, derivados del cómic, pero realizados en 3D y con textura, es decir, a medio camino entre la acción real y el cómic, y el resultado es absolutamente fascinante, porque en la película vemos a unos personajes que tienen rostros totalmente caricaturescos, es como si fuera una caricatura del propio dibujo de Hergé, pero claro, con expresiones, con miradas, con gestos, con posturas, que la acción real, o mejor dicho, que la captura de movimiento sí te puede hacer. Y claro, cuando nosotros vemos en movimiento a Tintín, al Capitán Haddock, parece que estamos viendo las viñetas de las historietas de Tintín en 3 dimensiones y con unos personajes llenos de vida. Es como si el propio mundo de Hergé, en ese sentido, se hubiese transformado y se hubiese convertido en 3 dimensiones. Yo creo que es uno de los mayores logros de la película de Steven Spielberg en ese aspecto. Además que para todo ello, y a medida que iba completando junto con Peter Jackson el proyecto, contó con la inestimable ayuda de la viuda de Hergé, que le fue dando el visto bueno a todos y cada uno de los pasos que Peter Jackson y que Steven Spielberg daban en la producción. Es decir, Peter Jackson y Steven Spielberg fueron lo suficientemente respetuosos con el original para que ya no solo se pudiera traer a un público a las salas, sino también para que la familia de Hergé, su viuda y sus hijos estuviesen lo suficientemente contentos. Y el resultado en pantalla es absolutamente impresionante. Todos los personajes son como caricaturas en viviente, como caricaturas vivas, pero que además tienen personalidad propia. Y todo eso es lo que vamos a ir comentando poco a poco a lo que es a lo largo del vídeo. Es decir, que Steven Spielberg y que Peter Jackson contaron con un presupuesto muy amplio, creo que superó los 180 millones de dólares, para realizar una película en donde todo está meditadamente calculado para hacer un homenaje a Hergé. Steven Spielberg, dentro de la planificación de la película, quiso, cuando él estaba viendo las historietas, claro, Steven Spielberg lo ve desde el punto de vista de director de cine, que cada historieta tiene los personajes constantemente en movimiento. Entonces, ese movimiento dentro de la planificación de los fotogramas de la película quería llevarlo a buen puerto. Y claro, esta es la principal virtud, pero yo creo que también es el principal defecto que tiene esta película. A mí me parece muy bien, y yo conozco las historietas de Tintín, que en cada viñeta Tintín esté corriendo, montando un caballo, cogiendo un coche, saltando, brincando, con sus pantalones bombachos, con su gabardina, es decir, con su lupa que va en la mano, cual Sherlock Holmes, porque también es una especie como detective. Es decir, todas las viñetas son como cinéticas. Todas las viñetas tienen movimiento de los personajes. No están estáticos, si os dais cuenta. La mayoría de viñetas de las historietas de Tintín, todos son montando con un coche, una bicicleta, una moto, escalando, corriendo, saltando de un lado a otro. Y claro, eso Steven Spielberg quería llevarlo a la planificación de su película. Y los movimientos de cámara, ya no solo los personajes dentro del plano, sino los movimientos de cámara son realmente abrumadores. Pero es que llegan a ser tan abrumadores que yo me acuerdo que cuando estaba viendo la película, que data del año 2011, en ciertas escenas salías un poco mareado, como diciendo, caray, por favor, la cámara se puede estar quieta un momento. Y eso que yo la vi en 2D, pero un compañero mío de la universidad la vio en 3 dimensiones y directamente al salir de la proyección de la película no pudo aguantar más y tuvo que ir al baño a vomitar. Porque era tal el movimiento de cámara, si ya en 2D apabullaba la película, en 3D os podéis imaginar la cámara moviéndose constantemente durante 2 horas de proyección.
Claro, eso no hay vista, no hay cuerpo que lo aguante. Y claro, ya llegaba un momento que decías, oye, por favor, la cámara quieta un momento. Son tan poquitos los planos donde la cámara está quieta y que siempre se está moviendo, que yo creo que Steven Spielberg le dio demasiado movimiento. Como diría John Ford, la cámara está para contar una historia delante de la misma, pero no para bailar con ella. Yo entiendo que Steven Spielberg quisiera ya llevar ese movimiento, esa cinética, esa dinámica, por así decirlo, a la pantalla de cine. Pero eso no quiere decir que la cámara esté constantemente moviéndose sin dejar prácticamente un momento la cámara quieta. Hay muy pocos planos donde la cámara está quieta. Y yo creo que ese es su principal defecto. ¿Cuál es el argumento de la película? Porque ya os digo, es la mezcla de tres historietas. La aventura del unicornio, el secreto del unicornio, la aventura o algo así de Ragman el Rojo y el cangrejo de las pinzas de oro. La historia parte de Tintín, que está en Bruselas, en un mercadito, y ve la maqueta de un barco, preciosa la maqueta, denominada Unicornio. Él se encariña con la maqueta, quiere comprarla, pero hay varias personas que le dicen, por favor, aléjese usted de esta maqueta porque no le traerá más que problemas. Y otro le dice, por favor, usted ha comprado la maqueta, yo se la vuelvo a recomprar. Y Tintín le dice, no, es mía, me ha gustado mucho y me la voy a llevar a mi casa. Pero claro, no sabe que dentro de esa maqueta, o esa maqueta al menos de ese barco, esconde un peligroso secreto. Tintín se la lleva a su casa, en una serie de acontecimientos, la maqueta se le rompe un poquito y un cilindro metálico se le cae debajo de la mesa donde había puesto la maqueta sin que él prácticamente se diera cuenta, y cuando llega por la noche a su casa ve que todo ha sido completamente desvalijado, todo su piso, su apartamento ha sido completamente desvalijado. Entonces él ve que algo raro está ocurriendo realmente con esa maqueta, algo raro está ocurriendo porque no es normal que su piso ha quedado completamente destrozado. Tintín llega también anteriormente a un castillo, al castillo de Molisant, en el que se encuentra con ese hombre extraño, desconocido, que ha querido comprarle la maqueta y ve que tiene otra maqueta exactamente igual del unicornio. Y claro, este individuo quiere hacerse con la otra maqueta con la que tiene Tintín. Y claro, Tintín, a medida de que no va dando su brazo a torcer y que esa maqueta es suya, es secuestrado y llevado a un barco en donde el destino será desconocido y donde conocerá al capitán Haddock, que es el personaje, ya os digo, más carismático del mundo de Tintín. Un capitán Haddock cuyo antepasado, por así decirlo, fue Francisco de Haddock, en un barco denominado también el Unicornio, y que este barco tenía, digamos, un gran secreto, y que este capitán, antepasado del capitán Haddock, escondió un tesoro. Y que también existe, se entera, otra tercera maqueta del Unicornio. En las tres maquetas hay unos cilindros con una serie de pistas que nos van a dar la localización exacta de un tesoro del antecesor del capitán Haddock, creo recordar. Y claro, pues os podéis imaginar las aventuras de Tintín, de Milú y del capitán Haddock para intentar localizar estos tres barcos, estas tres maquetas, para recopilar la información y poder localizar dónde está el tesoro que en teoría le tendría que corresponder al capitán Haddock. Se puede decir que el desarrollo de la película aquí va a ser como el desarrollo de una película de Indiana Jones, pero sin chica con la que liga Indy. Es decir, pista tras pista le llevará de lugar en lugar, de sitio tras sitio, de todo lo que va a ser pues alrededor del mundo. Por mar, por tierra, en desiertos. Realmente una historia de aventuras fascinante, llena de peligros, con un cargadísimo sentido del humor, pero un humor inteligente, un humor muy visual, tremendamente visual. Para nada es ese humor de las películas de superhéroes que nos está acostumbrado pues, prácticamente a insultarnos la inteligencia. Aquí estamos en el año 2011 y estamos hablando de Steven Spielberg y también de Peter Jackson. Eso no lo iban a consentir. Y el humor que tiene realmente la película de Tintín es un humor, como diría yo, es un humor realmente inteligente, derivado del gag visual. Sobre todo, por ejemplo, aquel en el que Tintín es secuestrado y llevado al barco denominado Carabut Jan,
donde está el Capitán Haddock, y cómo Milú, el perrito, se recorre prácticamente media ciudad hasta llegar a lo que es el barco y poder ir con su amo. Todo el periplo de Milú estará cargado de sentido del humor por todas partes, pero también todos los, por ejemplo, los comentarios que tiene el Capitán Haddock, todas las caídas, también están cargados de sentido del humor. En ese sentido, yo creo que el Capitán Haddock, no sé cómo Jergué se las arregló para poder dar a unos niños unas historietas donde un personaje estuviese pues todo el tiempo borracho y en donde no hay pues tiempo para que esté sobrio ni muchísimo menos. Incluso este capitán el Capitán Haddock cuando está borracho tiene una serie como de alucinaciones donde él se ve como su antecesor Francisco de Haddock que está luchando contra Rahman el Rojo, el también antepasado del villano de esta película interpretado digitalmente por Daniel Craig y que pretende hacerse con lo que son los 3 barcos, las 3 maquetas barco y encontrar el tesoro de Francisco de Haddock. Entonces cuando tiene todas esas visiones, pues todo el mundo que hay alrededor se transforma y nos muestra pues enteramente como si fuera una película de piratas, con combates entre unos y otros, con barcos entre sí, realmente todo fascinante y todo muy bien hecho. Uno de los aspectos que sobresale de la película, y eso que están filmados y que aparentemente parece que no tiene protagonismo, son los fondos y los decorados. Richard Taylor, que es el director conceptual y artístico de la Weta, de Weta Workshop y que de Weta Digital, diseñó unos fondos absolutamente maravillosos. Es decir, todo el mundo de Tintín, todo lo que son sus estancias, todo lo que son los recorridos por las zonas que tiene de aventuras, todo lo que son los interiores, por ejemplo ese castillo de Molesant, en el que hay una parte de la película que parece que estamos ante una película de terror o de cine negro, pero que realmente nos da a entender la riqueza que tiene la Weta Digital a la hora ya no solo de crear estancias, sino de crear mundos. En ese sentido, Richard Taylor y Peter Jackson, los creadores más o menos artísticos de la parte más física, no interpretativa, pero física, visual, de lo que es el mundo de Tintín, realmente dieron en el clavo. Solo hay que entrar, por ejemplo, hay que penetrar dentro de lo que es el apartamento de Tintín, incluso para darse cuenta de que está lleno de detalles a otras aventuras del mismo Tintín. Es decir, que en la presentación del personaje, dentro del apartamento, nosotros vemos que Tintín ya es un personaje muy experimentado a la hora de poder tener multitud de aventuras. Vemos que ha capturado a no sé cuántos criminales, que ha resuelto un caso o un misterio sobre unas momias o algo así parecido, de los recortes de prensa que tiene a su vez pegados en un tablón Tintín dentro de lo que es su apartamento. Pero una de las cosas que más me llama la atención es que en la presentación de Tintín, cuando el antepasado de Rahman el Rojo, el villano de esta película, le pregunta al que vende las maquetas: ¿quién es ese chico que se ha llevado las maletas? Y le dice el chico, y le dice este señor, dice, es que aquí todo el mundo le conoce, es Tintín. Es decir, el personaje de Tintín no se presenta a sí mismo, por así decirlo, sino que le presentan. ¿Por qué? Porque yo creo que Steven Spielberg ha querido tener como ese halo de misterio alrededor del personaje de Tintín. Yo me acuerdo al leer las historietas que Tintín no se mostraba con ningún tipo de familia. Se supone que es un chaval de 17, 20, 21, 19 años. Sin embargo, no se le conoce ni padre, ni madre, ni hermanos, ni familiares, ni nada. Es un chico que trabaja en Bruselas, es pues, un detective, un periodista con labores detectivescas, pero nada más. Entonces, claro, yo creo que Steven Spielberg ha sido muy inteligente al no querer hacer una presentación del personaje desde el punto de vista clásico o tradicional. Es decir, se ha quedado solo porque sus padres están de viaje o porque es huérfano. No hay nada de eso. Steven Spielberg ha sido respetuoso con el material original de Hergé y no nos da ningún tipo de información respecto de los familiares de Tintín. En absoluto. Sino que directamente es un personaje que llega a un mercadillo, dice, ¡ay, qué bonita maqueta! Me la voy a comprar. Se va con su perrito. No sabemos nada más de él. Evidentemente sabemos quién es, que es Tintín. Pero el que le presenta le dice al antepasado Rahman el Rojo, al villano de la película, es que todo el mundo le conoce. Es Tintín. Hay otro que le está presentando.
Steven Spielberg quiere preservar el misterio, quiere distanciarse un poquito de lo que es el personaje de Tintín desde un punto de vista ya no emocional, sino personal. Es decir, ¿cuál es su círculo de amistades o su círculo de familia? No lo sabemos ni lo vamos a saber durante toda la película, sino que directamente vamos a entrar en la acción y que nosotros en la presentación y construcción del personaje de Tintín sabremos que es audaz, que es inteligente, que es muy echado pa'lante, como decimos aquí en España, que es agudo, que es intuitivo, que es astuto, que es audaz, ya os digo, pero no sabemos nada de sus antepasados, sus familiares, absolutamente nada. Vive en un apartamento allí en Bruselas con su perrito, tiene una casera y nada más. Prácticamente nada más. Lo que necesitamos saber del personaje de Tintín ya nos lo irá diciendo la propia película. Y también una persona con mucha paciencia, porque para aguantar el alcohólico del Capitán Haddock, caramba, hay que echarle agallas y reaños a lo que es el asunto. Pero que es un personaje también muy amigable, respetuoso. Es un personaje que no se mete con nadie. Es un personaje que mantiene las distancias con todo el mundo, pero también con cierta familiaridad. Es decir, es un personaje en ese sentido para las películas de aventuras ideal, porque no se compromete con nadie, pero a la vez se compromete con todos. Es decir, no en lo personal, pero sí relativo a todos los acontecimientos que están ocurriendo. Es un personaje risueño. Y sobre todo el pequeño guiño a Hergé que hay al principio de la película. Porque a Tintín le están haciendo un retrato. Y cuando el retratista le da el retrato, valga la redundancia, a Tintín, y los damos la vuelta para que nosotros lo veamos, es el dibujo original de Tintín, tal y como Hergé lo hizo en las historietas que estamos acostumbrados a ver. Que se lo enseña a Milú y dice, mira, no está mal, ¿verdad? Además, con la nariz así un poco redondita, el tupé, los ojos que son 2 puntos. Pero si vemos lo que es la captura de movimiento del personaje de Tintín, esos rasgos, digamos que están, digamos ahí están respetándose. El tupé así de medio pelo que tiene y parece que el resto de la cabeza al 1 o al 2 de pelo que lo lleva muy poquito, muy cortito, la nariz un tanto así redondita, los ojos así como bastante vivarachos, la expresión alegre, incluso esos mofletes un poco colorados o anaranjados que solía tener en las historietas Tintín, aquí los tiene levemente un poco así, como mostrados, pero con muy poco detalle, el CGI de la película de Steven Spielberg. Y además que hay un momento en el que la cámara pasa del retrato, del dibujo original de Hergé, del retrato que le han hecho a Tintín, a la cara del CGI, y se puede decir que en los rasgos fundamentales se han conservado o por lo menos se han respetado. Es algo que yo creo que desde el punto de vista visual Steven Spielberg lo ha respetado mucho y que ha tenido en cuenta todo esto. ¿La película funciona? Funciona a las mil maravillas. Yo creo que dentro de la filmografía de Steven Spielberg, Tintín y el secreto del unicornio, durante sus 2 horas de proyección, es una película que bebe mucho de En busca, mejor dicho, de Indiana Jones el templo maldito. No por la temática, sino por el ritmo y el montaje. Es una película tan sumamente ágil y dinámica que no da Steven Spielberg ninguna pausa a todo lo que es el relato, sino que Tintín va enlazando capítulo por capítulo, aventura tras aventura, persecución tras persecución, con esos endiablados movimientos de cámara, pero que en 2 horas de proyección no respiras, sino que es una auténtica montaña rusa la película, y no porque tenga altibajos, sino a la velocidad que va la narración y al ritmo que tiene la misma. Por ejemplo, cuando en el templo maldito Tapón, Indiana Jones y Willy bajan ya a lo que son las catacumbas y empieza ya una vorágine de aventuras y que ya no hay pausa hasta el final de la película, ese es el ritmo cinematográfico que tiene esta película. Es calcado. Es decir, Steven Spielberg, desde un punto de vista de montaje y planificación, se imita o se homenajea a sí mismo, porque todo lo que es el ritmo es exactamente el mismo. Pasamos de un acontecimiento a otro, en secuencias que se van enlazando una tras otra, y se puede decir que es que no hay momento para el descanso. Cuando Tintín llega al Carabutjan se produce una serie de acontecimientos de persecución entre, como si fuera entre el perro y el gato, cuando libera al capitán Haddock, Milú, Tintín, la tripulación del capitán que se ha sublevado a su propio capitán, cogen el bote, se van.
Esto, ¿cómo se llama? Intentan ser atacados por una avioneta, cogen la avioneta se estrellan con ellos en el desierto, van por el desierto, bueno, hasta que llegan a la ciudad aquella, en la ciudad, luego cogen la maqueta, cogen la moto con el sidecar Tintín y van corriendo. Es que no hay momento para el descanso durante las 2 horas, dices, caray. O sea, Steven Spielberg ha metido aquí el turbo, la directa, y ha dicho, y no bajamos de 200 kilómetros por hora. Y de 39 o de 40 de fiebre y de 200 por hora no bajamos en ningún momento. Y caray que sí se nota. Y todo eso con unos movimientos de cámara brutales que ya os digo, yo creo que para mí son en ese sentido excesivos. Los diálogos que tiene como película Tintín yo creo que no pueden ser más inspiradores, a veces sarcásticos, porque también Tintín tiene como su vena un poco irónica en algún momento, pero muy directos todos ellos. Tintín es un personaje que habla muy claro. Es un personaje que te expone los acontecimientos como son. No se anda con medias tintas, no se anda con rodeos. Y yo creo que es una de las virtudes que tiene el personaje. Es muy abierto. Es decir, si Hergé lo que hizo en sus historietas fue inventarse un chico, un chaval, para que los niños de la época se pudiesen identificar con él al vivir todas sus aventuras, aquí Steven Spielberg vuelve a respetar todo eso, pero ya no solo a nivel visual, sino a nivel de diálogos y argumental. Es decir, si el personaje aparentemente sencillo, que es un chaval, un adolescente, también sus diálogos, sus parlamentos tienen que ser directos, para que todo el mundo pueda identificarse y sobre todo los chavales con él. O sea, es un personaje que es completamente transparente y da gusto cómo se desarrolla en la película, cómo trata con uno, con otro y sobre todo los chistes de humor negro que tiene el Capitán Haddock, sobre todo cuando está completamente este hombre beodo porque no sale de estar borracho. Sobre todo hay una secuencia, un plano donde el Capitán Haddock hace una hoguera en un bote en mitad del mar. Y claro, Tintín dice, Dios mío, ¿dónde vamos a llegar? ¿Qué es esto? Y el otro disfrutando. O sea que también tiene su sentido del humor, sus cortes de vez en cuando de un personaje a otro. Pero es una película para un disfrute pleno. Es decir, es una película que tiene mucho sentido del humor, que tiene gags visuales continuos en esas persecuciones absolutamente imposibles. Y luego también Steven Spielberg, evidentemente, y esto tenía que comentarlo, tiene muchos momentos en los que se auto-homenajea. Hay una secuencia de persecución de Tintín, el Capitán Haddock, que van en una motocicleta y en un sidecar, un sidecar. Y claro, pues Tintín es el más joven, el Capitán Haddock es el más mayor, que va en el sidecar. ¿Y a eso a qué os suena? En tipo persecución, además, por una presa, por un camino lleno de curvas, a Indiana Jones y la última cruzada, cuando Indy y Henry Jones Sr. pues van también perseguidos, huyendo de los nazis en la moto y en el sidecar. O sea, exactamente igual. O sea, es una secuencia que es que, hombre, no es que sea clavada, pero dices, aquí Steven Spielberg se está acordando de la última cruzada. Vamos, de todas. Y luego Tintín, al igual que Indiana Jones, también le ocurren 50.000 cosas. Pero al contrario que Indiana Jones, él parece que no está ni cansado, ni magullado, ni nada, absolutamente nada por el estilo. Y no tiene a Tapón, a Short Round, pero sí que tiene al perrito Milú, que es uno de los grandes protagonistas de la película. Milú, dentro de lo que es el cómic, es uno de los personajes más expresivos, porque además con 2 puntos, un hocico y una boca, que es nada, Hergé siempre se las ingenió para dar a Milú un montón de expresiones dentro de las viñetas, de alegría, de tristeza, de sorpresa, de miedo, de terror, Pues aquí Steven Spielberg ha hecho lo mismo con Milú. Le ha otorgado mucho protagonismo y el perro también tiene una variedad de expresiones que yo creo que son fantásticas. Sobre todo cuando Milú le salva prácticamente la vida a Tintín, que es cuando al principio de la película se meten en el castillo de Molisant. Y un Rottweiler, o eso es, no sé si es un Rottweiler o un Doberman, empieza a perseguir, creo que es un Rottweiler, empieza a perseguir a Tintín. Y de repente, cuando está a punto de dar una dentellada el Rottweiler a Tintín, de repente Milú se pone delante, y eso que Milú es un perrito muchísimo más pequeño que el Rottweiler, y empieza a ladrarle de una manera continua,
y vemos en otro plano como ya el Rottweiler está directamente jugando con Milou por todas partes, como si Milou fuera un perro con una inteligencia muy superior a la del resto de los perros y que sabe cómo ganárselos a todos. Pero Milou tiene unas caídas en la película, sobre todo cuando tiene que con el hocico, con la boca, coger unas llaves, bueno, pega unos brincos, unos saltos, siempre está al lado de Tintín. Es uno de los personajes más entrañables del mundo de Hergé, realmente. Yo cuando los leía, o sea, Tintín me gustaba, pero a mí me gustaba Milou mucho. Porque Milou en todas las viñetas tiene una expresión distinta, que va acorde, si os dais cuenta, con las expresiones del propio Tintín. Si Tintín está alegre, Milou se pone alegre. Si Tintín está pensativo, el perro se pone pensativo. Y si Tintín está triste, Milou está triste. Es decir, que se identifica y está al lado de su amo de una manera absolutamente admirable. En ese sentido, yo creo que en la película también todo esto se respeta. Por ejemplo, ¿cómo lo diría yo? Lo que es la interpretación o lo que es el papel que hace el Capitán Haddock, que es siempre tan histriónico, tan salido un poco de madre, con esos ademanes que nunca se sabe por dónde va a salir, muy parecido al cómic, está en la película. Es que la película es como un cómic en 3 dimensiones. En ese sentido yo creo que, fijaos, si en los últimos años se han hecho muchísimas adaptaciones de cómics, que llevamos ya cientos de adaptaciones, yo me atrevería a decir sin temor a equivocarme que Tintín y el secreto del unicornio es una de las mejores adaptaciones en lo que al alma de los protagonistas ha habido en la historia del cine. Grandes adaptaciones de cómic pues las hemos visto por parte de Spider-Man, de Superman, de Batman, de que son los 3 principales superhéroes, incluso Watchmen 300 de Frank Miller, Sin City yo creo que también es buenísima. Pero Tintín y el secreto del unicornio es una adaptación absolutamente maravillosa, maravillosa de los cómics de Hergé. Yo creo que a lo mejor no es la mejor de las películas que adaptan cómics al cine, pero sí es la mejor, a ver si captáis lo que quiero decir, no es la mejor película de las películas que adaptan cómics al cine, pero sí es una de las mejores películas adaptadas del cómic. Consigue toda la esencia de los personajes y yo diría que películas, por ejemplo, como la trilogía del Caballero Oscuro de Nolan, como adaptación del personaje y del universo, están muy conseguidas. Pero de lo que es la historia y respetando la historia de los cómics y sabiendo llevarla bien a la pantalla, Tintín y el secreto del unicornio es una de las mejores, no sé si me atrevería a decir la mejor, adaptación de cómic que se ha hecho. Evidentemente Steven Spielberg está detrás de todo esto. Y claro, en lo que se refiere a dirigir a un niño o cuyo protagonista sea un niño, os podéis imaginar que Steven Spielberg también ha hecho muchas cosas como director y productor con niños. E.T., Los Parques Jurásicos, como productor Los Goonies, Regreso al Futuro, en el que Michael J. Fox se supone que era un adolescente. Es decir, ¿qué le vamos a decir a Steven Spielberg de cómo dirigir o cómo construir el personaje de un niño, de un adulto joven o de un adolescente? Si él creó directamente ese subgénero, él lo creó. Por lo tanto, él es un auténtico experto en la creación de estos mundos. Luego la narrativa, la dirección de Spielberg se nota muchísimo en la narrativa fluida y dinámica que vemos. Ya os digo que esta película es deudora de las películas de Indiana Jones. Yo creo que Steven Spielberg dijo: ¿cómo puedo hacer una película de Indiana Jones pero sin Indiana Jones? Evidentemente muy fácil, quitando el componente de fantasía. En los universos de Hergé y de Tintín, todo lo que se desarrolla en las historias, ya sea de los años 40, 50, 60, todo es real. Es decir, no hay ciencia ficción, no hay magia, no hay misterio, no hay casos paranormales, no hay ovnis, no hay fantasmas que salen de arcas perdidas, como te diría yo, no hay, ¿cómo os diría yo?, calaveras pertenecientes a extraterrestres, o no hay caballeros medievales inmortales, todo esto de las películas de Indiana Jones.
Pues es como si a las películas de Indiana Jones le cogiésemos todos los elementos de fantasía y se los quitásemos. Y metiésemos a un prototipo de Indiana Jones en una película de aventuras con corte de cine negro y detectivesco. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula a la que Steven Spielberg llegó para poder dar forma a Tintín y el secreto del unicornio de una manera convincente. No para que todo el mundo de repente dijera, bueno, pero es que si le pones un sombrero es Indiana Jones. No, no es Indiana Jones, es Tintín. Porque tiene su correspondiente, su característico atuendo, sus ademanes, sus formas, que nos recuerdan a Indiana Jones, pero es distinto. Indiana Jones está a medio camino entre Tintín y James Bond. ¿Por qué? Porque Indiana Jones liga con chicas, excepto en la última, ya sabemos por qué, y no es porque sea ya un anciano, ya sabemos por qué. Liga con chicas, evidentemente hace el amor con ellas, se nos muestra como un seductor, se nos muestra muy arriesgado hasta tal punto que puede poner en peligro su vida, se nos muestra, digamos, un tanto frío y calculador en algunos aspectos o en algunas facetas de su personalidad o de su vida. Eso lo saca de James Bond. Pero a su vez Indiana Jones también tiene mucho de Tintín. Porque también Indiana Jones es muy aventurero, va de país en país, va siguiendo pistas como Tintín. Por lo tanto, se puede decir que en una escala podría estar en un extremo Tintín, en el centro Indiana Jones y en el otro extremo James Bond. Porque prácticamente todos beben de lo mismo. Todos beben de lo mismo. Las aventuras, el riesgo, la acción, el ritmo desenfrenado, pero en diferentes modalidades, uno como agente secreto, otro como arqueólogo y otro como periodista o detective. Pero todos comparten un hilo conductor muy similar. Por eso este tipo de películas suelen, creo, tener de esta temática, yo creo que tanta aceptación, por lo menos ante la crítica. Y ya para terminar, me gustaría dejar sentado por qué creo yo que Tintín y el secreto del unicornio no funcionaron en taquilla, al menos no en Estados Unidos. Porque aunque Steven Spielberg sí que quiso dar a conocer a este personaje por aquellas tierras, yo creo que el desconocimiento por parte de gran parte del público echó para atrás esta proposición. Aún así era pues una baza a la que Steven Spielberg podía arriesgarse. Pero Steven Spielberg es un director que es valiente, arriesgó, le salió la jugada no del todo mal, le salió, vamos a decir, medio bien. Algunos verán el vaso medio vacío, otros medio lleno. Yo creo que Spielberg lo vio medio lleno y consiguió una película de animación que se llevó numerosos premios, tanto de crítica como internacionales. En los Oscar creo que estuvo nominada a la categoría de mejor película de animación, no lo consiguió, pero yo creo que Tintín y el secreto del unicornio nos ha dado a entender que Steven Spielberg también sabe crear películas de animación, aunque sea en este caso por CGI, con unos personajes totalmente reconocibles, transparentes, empáticos, que podamos identificarnos con ellos y sobre todo con un ritmo endiablado que nos hace recordar a los cómics, a las historietas, incluso más desenfadadas, cargadas de inocencia, pero todas ellas también con acción, con aventuras, como las de Indiana Jones. Y como dijo Peter Jackson, dice, parece que estamos rodando la quinta parte de Indiana Jones. Qué lástima, que yo creo que las aventuras de Indiana Jones tenían que haber ido por ahí, y no por lo que se filmó, que yo creo que la última, la del Dial del Destino, que tenéis aquí la crítica en el canal, se echa en falta a Steven Spielberg muchísimo. No es que la película esté mal, pero claro, James Mangold filma un estilo e Indiana Jones necesita a Steven Spielberg. No porque James Mangold no sea bueno, sino porque es un personaje que está cargadísimo de todo lo que es la parafernalia y la personalidad del propio Steven Spielberg. Una pena, pero ni siquiera George Lucas quiso formar parte de ello. Para terminar os diré que me gustaría que esta saga o que estos títulos por parte de Spielberg o por parte de Peter Jackson se pudieran rescatar. No sé si andan por ahí ya en proyecto la segunda parte, pero yo creo que podría, con una buena campaña de marketing, podría llegar a cuajar una serie de Tintín, porque realmente se recuperaría a ese Indiana Jones dentro de la piel de Tintín. Lo que nos dieron en la última, el Dial del Destino,
Se puede decir que es un Indiana Jones para mí descafeinado. Pero podría recuperarse ese espíritu de películas detectivescas, con un poco en plan terrorífico, un poco en plan de aventura, de acción, personajes, de... Yo creo que sí se puede, a través de la saga de Tintín. Esperemos que Steven Spielberg y George Lucas... que Peter Jackson pudiesen tomar las riendas nuevamente de este proyecto. Steven Spielberg ya tiene 70 y bastantes años. Esperemos que el maestro pueda seguir filmando películas, aunque claro, ya no tiene 40, ni 50, ni 30, evidentemente. Pero Peter Jackson todavía es joven, tiene 60 o 60 y pocos o 60 años. Y yo creo que yo creo que ya está el cine necesitado de proyectos suyos, ya no solo como productor, sino también en calidad de director, podría tirarse un poco a la piscina y regalarnos un proyecto de este tipo tan aventuresco que tanto lo necesitamos y tanta falta nos hace. Por el momento, una película, yo os digo, excelente, en clave de aventuras, con unos personajes transparentes, con unos diálogos chispeantes, con unos personajes físicamente caricaturescos, respetando lo que es perfectamente el ambiente y lo que es todo el mundo y el universo de Hergé, aunque a veces con unos excesivos movimientos de cámara que yo creo que no pueda seguir la acción, la sigues perfectamente, pero que tanto movimiento de cámara yo creo que es excesivo. Yo creo que es uno de los puntos negros, uno de los escasos puntos negros que tiene esta más que notable producción, que tendría que haberse llevado el Oscar a la mejor película de animación por lo arriesgado en lo que se refiere a la captura de movimiento y de imagen, no en facciones, sino en gestos, respetando el ambiente caricaturesco y las facciones de los personajes del cómic ideado y realizado por Hergé. Tintín y el secreto del unicornio, para mí una obra más que notable y una de las mejores películas de animación de los últimos tiempos, y por qué no decirlo, seguramente la más fiel adaptación a un cómic que se ha hecho hasta la fecha, a fecha de hoy. Evidentemente no puede ser otro que Steven Spielberg, y secundado por un director de segunda unidad, o mejor dicho, productor auténticamente de lujo, el de los anillos, Peter Jackson. Espero que os haya gustado la reseña, que me deis un like, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Esta película es de 4 estrellitas, le doy un 8. Espero que tengáis una muy buena velada y hasta mañana.